Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en un webinar aquí a través del Centro de e-Learning, ¿sí? Que es de la Secretaría de la Extensión de la Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica, que nos permite este espacio para encontrarnos y desarrollar diferentes temas de interés y que colaboran, al menos desde mi experiencia, en ayudar a las personas a poder superar diferentes situaciones que le están impidiendo de alguna manera generar un cambio en su experiencia laboral. Bueno, el tema que hoy nos reúne es por qué las empresas pierden a sus empleados más valiosos. Tema muy importante y eh, es súper interesante la convocatoria, y esto aprovecho para saludarlos mientras va llegando más gente, porque vi que hubo gente que se inscribió, no solamente personas que están trabajando en empresas, sino también empresas. Y ese es un dato, o sea, jefes de recursos humanos, o gerentes, o directores, así que tenemos de todo acá en el panel, y eso es muy interesante y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, porque es tan importante tener esta doble participación. ¿Bien? Bueno, para empezar, ahí vamos viendo, sigue llegando gente, es fantástico, les agradezco a todos que estén presentes hoy, un jueves a las 7 de la tarde. Bien, más o menos les voy a comentar un poquito cómo es la dinámica, mientras van llegando más personas a la clase. La dinámica va a ser una presentación, en la que aproximadamente son 45 o 50 minutos, hay bastante información, quizás nos extendamos un poquito más. Luego de eso va a haber un espacio en el que ustedes van a poder, eh, digamos, intercambiar conmigo, quizás yo les haga alguna pregunta para ver si se sienten identificados con las cosas que venimos diciendo, o quizás en medio de la clase yo les haga alguna preguntita y haga la lectura de algún que otro testimonio que se relacione con lo que estamos viendo. Mi consejo personal es que traten de conectarse con lo que vamos a hablar hoy, que es un tema que más allá del título pareciera que vamos a hablar de un tema duro de dirección de empresa y demás. En realidad es un tema que habla de lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando entramos a trabajar a un lugar? ¿Qué me pasa a mí como empleador con otra persona? Entonces, tratemos de conectarnos desde el lado humano y olvidémonos un poco de esto de tomar nota y demás. Consejo, o saquen fotos o hagan alt, imprimir pantalla, y van a tener la pantallita, ¿sí? Las fichas tienen bastante texto para que ustedes después puedan volver a leerlo y recordar qué es lo que vimos. Aún así, el video va a quedar grabado y ustedes lo van a poder consultar cuando quieran, lo van a poder compartir. Inclusive yo siempre los invito a que si tienen alguna duda o consulta, escriban, inclusive en el YouTube, o hay un espacio en el blog en donde pueden escribir, y me gusta entrar y contestar y bueno, colaborar desde otro lugar, que quizás esta dinámica no nos va a permitir hacer un intercambio. Pero bueno, dentro de las medidas que podamos, vamos a tratar de aprovechar desde otro lugar. Pero consejo, conéctense con lo que vamos a hablar, que es bastante profundo, y que van a ver que es de mucha utilidad práctica también. Bien, esos son los consejos a nivel general que les puedo dar. Después, bueno, algunos me conocen, ¿sí? Les voy a poner mi fichita, que siempre me olvido de mostrarla. Mi nombre es Cintia Grocián, yo soy psicóloga, soy docente. Yo estoy experimentada más en el ámbito de recursos humanos, educación, organización, pero también atiendo en clínica, ¿sí? Soy mentora y coach de cambio,
para crecimiento ocupacional y profesional, y me interesa mucho el desarrollo en clínica de la salud orientada al trabajo, ¿sí? Me interesa mucho investigar y atender personas que estén pasando por burnout, por diferentes sintomatologías que justamente hoy vamos a ver cómo empiezan a surgir. Y tiene mucho que ver con un indicador de deserción laboral, ¿sí? Pero bueno, esto es un poquito para que me conozcan, que conozcan por qué traigo esta temática, por qué se considera tan importante estudiar el por qué las personas deciden irse de un trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esa relación que lleva a esa persona a divorciarse de la empresa, como si fuese una relación de pareja, ¿no es cierto? Bien, bueno, sigamos. Bien, vamos a ver, bueno, mucha gente ya conectada, espectacular. Bueno, un poco para que vayamos teniendo un norte de qué es lo que vamos a ver durante este webinar. En el webinar vamos a tratar los tipos de fenómenos profundos que surgen cuando empieza a existir una relación entre el empleado y el empleador, ¿sí? ¿Qué peso tienen las expectativas previas que cada uno trae previo al ingreso laboral? ¿Y cómo afectan la calidad de la relación a futuro que ellos van a tener, ¿sí? Después vamos a ver cómo estas expectativas laborales insatisfechas afectan en nuestra salud y cómo pueden generar enfermedades psicolaborales. Es un poco lo que hablábamos hace un ratito. Vamos a ver ejemplos que erosionan la relación empleado-empleador y que propician el deseo de retiro por parte del empleado, ¿sí? Y acá en este punto yo lo que les voy a pedir es que vayan viendo caso por caso y que si se sienten identificados me digan, sí, a mí me pasó, entonces vamos a ir corroborando toda esta información. Y si ven algún caso diferente, porque estos son ejemplos, son varios ejemplos que a la práctica y en conversaciones con diferentes colegas vemos que se repiten y que tienen muchísimo que ver con esta dinámica, ¿sí? Hay muchos más y quizás hay otros que no los estamos contemplando y que es muy rico poderlo plasmar en este webinar. Bueno, y finalmente los modos de abordaje y soluciones para esta conflictiva, porque todo en la vida tiene solución. Bien, a ver cómo vamos, muy bien, estamos constantes ya con los participantes. Por otro lado, les explico que los conceptos que traigo son conceptos simplificados, ¿sí? Mi idea es que hoy podamos reconocer estos fenómenos, pero no desde un lugar teórico, sino desde un lugar experiencial, ¿sí? Esto me pasó, esto no me pasó, esto me puede estar pasando con un empleado y me gustaría modificarlo, me gustaría modificar esta situación. O soy una persona de recursos humanos, veo que está pasando esto, y entender que yo puedo colaborar entre esa relación de empresa-empleado, ¿sí? Pero bueno, hay un término que sí es psicológico y que se los voy a traer y se los voy a explicar porque es de mucho valor. Ok. Bueno, entonces, vamos. La importancia de comprender el fenómeno de deserción laboral en profundidad. Esta frase a mí me encanta traerla porque muchas veces pensamos que las cosas que nos pasan son así y van a quedar así por siempre y pensamos que no vamos a tener posibilidad de cambio. Bueno, la realidad es que cuando incorporamos un nuevo dato sobre la naturaleza de un hecho, abrimos un nuevo camino para transformarlo, ¿sí? Entonces, tengamos esto como el espíritu de este webinar, en donde estamos iluminando determinadas situaciones que quizás son diarias, las vemos todos los días, pero con la vorágine no nos detenemos a evaluar y analizar realmente por qué nos pasan
y qué tanto podemos hacer y qué tanto no podemos hacer con eso, y cómo nos afecta física, psicológica, emocionalmente, ¿sí? Pero ahora, siempre que vemos algo diferente sobre algo conocido, obtenemos una nueva probabilidad o una nueva variable para transformarlo. Desde ahí es muy importante que podamos trabajar todos estos conceptos. Algunos van a ser novedosos, otros quizás no, pero les puedo asegurar que los pasamos por alto. Bien, los que pudieron ver el anterior webinar, ojalá que hayan sido varios, el de CV estratégico, en este webinar planteamos diferentes paradigmas, ¿sí? Y hoy traigo de nuevo esto porque es súper importante que conozcamos que hay una nueva brecha entre dos puntos de vista sobre el mismo tema. Un poco para que los conozcan, traje unas frases típicas, los que no vieron el webinar, los que no lo vieron, los invito a verlo. Estas frases típicas representan cada uno de los dos, ¿no? Tenemos un paradigma anterior, que sería, bueno, le pusimos acá, que sería el tradicional, que surgen palabras que a ustedes les van a resonar, ¿no? Por ejemplo, esto de buscar trabajo, conseguir trabajo, que me den trabajo. Todo esto obedece a un sujeto dependiente de las decisiones de otro que me elija, que otro que me dé, que otro que me sostenga en ese trabajo, otro que no me eche, bueno, etcétera, ¿no? Y el nuevo paradigma, que es el paradigma B acá, es un paradigma que nos habla de elegir, que nos habla de seleccionar nosotros, que nos habla de decidir dónde y cómo trabajar, ¿sí? Es un paradigma que nos habla de ser dueño de nuestro capital laboral y que acarrea un montón de cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento, con la autovaloración y un montón de cuestiones que dichas así en el aire parece autoayuda, pero la realidad es que debemos empezar a tomarnos el tiempo de transitarlo, porque toda esta cuestión de la pandemia, que ahora lo vamos a ver, aceleró muchísimo el pivot de un paradigma a otro, ¿sí? En las empresas vamos a ver que hay una coexistencia de ambos, esa es la realidad, no es que vamos a ver puramente uno, pero lo cierto es que hay una preponderancia del esquema tradicional, ¿sí? Así sea la escuela que sea la empresa, que si es clásica, que si lo que sea, ¿sí? Siempre va a haber una tendencia a este esquema A, más que el esquema B. El esquema B existe y ya vamos a ir viendo las empresas que ya lo utilizan y que lo vienen utilizando hace tiempo. Bien. Bueno, para conocer un poquitito más estos paradigmas vamos ahora a charlar. Esto, como les decía, recuerden que pueden sacarle fotografía o hacer alt, imprimir pantalla si se quedan con la pantallita y les queda el texto y no tienen que andar anotando. Después cuando lo lean se van a acordar de todo lo que experimentamos a través de la clase. Bueno, estos paradigmas laborales van evolucionando, ¿sí?, con los años, y van consolidándose de acuerdo a la evolución de las atribuciones de poder entre empleado y empleador. ¿Qué es esto, no? Atribución de poder. Este término es muy interesante que entendamos que es parte de la naturaleza del vínculo entre el empleado y el empleador, porque cuando alguien ingresa a trabajar, ¿sí?, existe esta atribución mutua de caracteres, ¿sí?, entre los participantes de una relación. Incluso si usted lo piensa en una relación personal, es lo mismo. Cuando uno conoce a alguien, atribuye ciertos aspectos o características que pueden o no pueden ser de la persona, no sabemos, pero es el punto de vista de uno. Y en lo laboral, por lo general, resultan disparadoras de diversas conductas en función de esas caracterizaciones, ¿sí? Habrán visto algunos casos, por ejemplo, si no les pasa a usted o algún compañero que no puede ni hablar con otro compañero y te dice, mirá, no me lo banco.
¿Pero por qué? Si uno le pregunta y te dice, no sé, no me cae bien. Bueno, ¿pero hablaste alguna vez? No. Entonces, ahí es donde vemos que hay una atribución de significado de las características de una persona, ¿sí? Que tienen mucho que ver con el punto de vista de uno. Imagínense esto pasando desde dos lugares, ¿no? La, los errores que puede llegar a haber en esa comunicación, porque tiene mucho más que ver con un concepto previo que con la realidad en sí. Bien, entonces estas atribuciones surgen de supuestos inconscientes y no de acuerdos mutuos, ¿sí? Es decir, se generan de un modo unilateral, pero son naturalizados durante la dinámica misma. Y de ahí seguimos con este mismo vínculo que hablamos recién, estos compañeros de trabajo que trabajan 2 años juntos y no se hablan. Bueno, hay una dinámica, hay un baile que prácticamente es inconsciente, si no lo es, en donde no hay un avance en lo real, es decir, bueno, mira, me sentí mal porque vi que me viste de determinada manera y la verdad que me sentí mal. Para que la persona le pueda decir, mira, la verdad que no te miré a vos, estabas mirando para otro lado y te pido disculpas, pero no es mi intención. Y eso clarifica la situación. Pero bueno, eso no pasa muy seguido. Entonces, a nivel laboral, por lo general existen estas atribuciones de poder, que llevado a empleado-empleador, ahora vamos a ver cómo se juega esta situación, ¿sí? Ok, bueno, seguimos. Bien, estas atribuciones de poder, para entenderlas mejor, en la relación laboral tradicional, eh, por lo general es cuando se considera al empleador en una posición de poder por encima del empleado, es decir, es un poco lo que hablábamos en el esquema, es quien me da trabajo, es quien me paga el sueldo, es quien me puede echar, ¿sí? Es algo que está, eh, además de ser una atribución, digamos, individual, también es colectiva, ¿no? Es una idea colectiva instalada en la sociedad, por eso es un paradigma. Y por eso es importante poder eh, vivenciar o detectar en qué nos pasa esto en el día a día, porque lo que nos va pasando a todos, a la larga, como colectivo, terminamos convirtiéndolo en un paradigma, ¿sí? Ahora, estas atribuciones de poder, en cuanto a lo laboral, ¿sí? Para el nuevo paradigma, y resalto que la era digital y colaborativa, que es un poco lo que se disparó con este efecto de la pandemia, la atribución de poder es de corte bilateral, ¿sí? Ambos actores de la relación se comunican de forma igualitaria, esto ya es el paradigma B, poseen idénticos deberes, derechos y los reconocen mutuamente como tal. El vínculo se centra en el valor de intercambio que poseen ambos, ¿sí? Por lo que llegan a un acuerdo de intercambio justo, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza laboral sería igual a un servicio, que es intercambiado por un monto de dinero o valores diferentes, que pueden ser, por ejemplo, otro servicio. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre una posición en la que me den, que me resuelvan, que si yo hago las cosas mal me va a quitar de escena, desde el otro lugar en el que las dos personas tienen los mismos valores y simplemente están haciendo un intercambio. Ok, entonces, el problema actual del paradigma tradicional, ¿sí? Como les decía recién, fue potenciado por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Por la digitalización, por toda esta oferta visual, por la caducidad de falta de experiencia en las empresas para digitalizarse. Realmente fue principio de 2020, fue un caos en donde cada uno hizo lo que mejor pudo y durante el resto del 2020 muchas empresas trabajaron para poder pivotear hacia el nuevo paradigma. Muchas
están en eso y van a seguir en eso porque estamos en un momento de transición, pero tenemos que saber que vamos para ese lado y que los cambios de paradigma, como hablamos recién, lo hacemos todos, lo hacemos cada uno desde nuestro lugar, digamos, desde nuestras decisiones y desde cómo nosotros mismos vamos tratando nuestro propio capital laboral, cómo lo presentamos al mundo. Me quedé un poquito muda porque vi que se están sumando más personas, perdón. Así que fantástico, vamos que vamos creciendo en volumen de gente. Ok, bueno. Entonces, el problema actual del paradigma tradicional lo podemos representar de esta forma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos sujetos que ya comenzaron a evolucionar y tenemos empresas que se resisten aún y que también insisten con métodos caducos. ¿Y con esto qué quiero decir? Los sujetos están avanzando con más rapidez que las empresas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos sujetos que ya están evolucionando y que están avanzando van mucho más rápido que los cambios que estas empresas están haciendo. Entonces, probablemente estos sujetos no quieran volver más a la empresa. Yo no les puedo decir cuántas veces desde de un tiempito para atrás tengo gente que viene a mis coaching, a mis consultas y a los cursos y me comenta esta frase, literal, yo no piso más una oficina, así tenga que dejar mi profesión o dejar de trabajar en ese lugar, o yo trabajo en mi casa, no me voy de mi casa, ¿sí? Entonces, por eso es que esta pandemia ha exponenciado esta falla en este pivot que tienen las empresas, porque la gente pudo experimentar lo que es trabajar desde su casa, no tener que viajar, no tener que depender todos los días de comprarte comida afuera porque lo puedes resolver en tu casa. Algo básico que me dicen a veces los consultantes, pongo un lavarropa mientras estoy trabajando. Entonces, ganaron tiempo, ganaron sueño, ganaron salud. Y todo eso es un cambio muy fuerte y en muy poco tiempo, porque fueron meses que le mostraron a las personas de que se puede seguir de otra manera, que no pasa nada si no siguen de la manera anterior. Pero las empresas, muchas empresas, no todas, y esto lo aclaro y lo vamos a aclarar cada vez que hable de cada uno de estos paradigmas, no todas están fijas en el modelo tradicional, no todas están en el mismo nivel, están fluctuando, algunas están parte y parte, algunas tienen más libertades que otras, algunas tienen diferentes vínculos con sus empleados, así que eso acuérdenselo en cada uno de los puntos que vamos tratando, no es que es una cosa o la otra, pero sí, claramente los sujetos están avanzando mucho más rápido que las empresas. Y cuando la masa avanza, cambia el paradigma. Inexorablemente en algún momento las empresas en el grueso van a tener que acomodarse a esa realidad. Ok, bueno, avanzamos. Bueno, y en cuanto a los obstáculos para la evolución de la empresa tradicional, si tenemos que definirlos o identificarlos, es que no se reconoce la importancia de evaluar y desarrollar el nivel de satisfacción del empleado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay algún problema en la empresa, y esto de nuevo me baso en la experiencia y me baso también en una comunidad de colegas que trabajan en el ámbito de recursos humanos y dirección, se prioriza cualquier otro tipo de análisis en la empresa antes que ver el estado y la situación de la satisfacción del empleado. ¿Es malo, es bueno? No, no sabría decirles. Lo que les puedo decir es que muchas veces se considera que no es algo urgente, que hay cosas más urgentes y más problemáticas.
Y, y esto sí es importante, es muy importante. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante, pero, pero es el motor productivo de la empresa. Y hay empresas, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero eh, un ejemplo simple, ¿no? Que ponen una canasta de frutas en el escritorio, o te dan un día de, por tu cumpleaños libre, o que vos elijas el día, o diferentes cosas que tienen que ver con la motivación y cubrir esta necesidad de satisfacción que tiene la persona, ¿no? Que excede las necesidades, que ya hablan de que la persona tiene sus necesidades cubiertas básicas, pero que van un poquito más, y que habla de la satisfacción y del motivo por el cual siente pertenencia y considera que es parte de la empresa. Entonces, estas pequeñas cosas que vos decís, bueno, una canasta de fruta, ¿cuánta inversión podés tener en eso? ¿Y cuánto puede generar en un cambio actitudinal en una persona tener este tipo de reconocimientos de alguna manera, o de, como dicen algunos, mimos? Es una inversión mínima y la ganancia es máxima. Pero acá hay un tema que tiene más que ver, más que con la inversión económica, es con un tema de, de, de pérdida de poder, ¿no? Porque el darle algo a otra persona que es considerada estar en otra escala de poder es ponerse al mismo nivel. Entonces, veamos que acá hay un tema ideológico prácticamente, ¿no? Y esto nos habla de un paradigma. No es, repito, no es ni bueno ni malo, es el paradigma que nos trajo hasta ahora, hasta acá. Pero hay una tendencia de las personas que integran esa empresa a no querer más eso, y por lo tanto no van a pertenecer más a la empresa en algún momento y se van a independizar. Entonces, este tipo de mentalidad y este tipo de esquema de creencia de poder es la que va a generar que se rompa este modelo caduco, ¿no? Ok, bueno, otro punto muy importante, que es un obstáculo, es la carga emotiva que tiene la interpretación de una renuncia de una persona. Muchas personas, muchísimas, y si acá hay alguien del ámbito de recursos humanos, me lo va a certificar, comprenden una salida laboral como una traición, como cómo se fue este empleado, si yo le di todo, le pago el sueldo en término, una carga emocional sobre algo que es un hecho, simplemente es un hecho, y es un hecho que puede ser muy valioso, ¿sí? Para poderlo tomar como un indicador de mejora. ¿Por qué se van los empleados? ¿En qué tengo que mejorar para poder retener ese personal? Por otro lado, se externa la culpa, ¿sí? en otra persona, que en este caso es el empleado, que, entre comillas, sería desagradecido para encontrarle un nombre. Bien. Después, bueno, esto es lo que hablábamos antes, resistencia a reconocer el poder del empleado. La relación laboral es percibida como dadora, es decir, que no se reconoce el valor e importancia que la fuerza laboral en sí posee. Conclusión, esta pérdida de fuerza laboral, ¿sí? Va a ser a corto o mediano plazo, y va a representar escasez de mano de obra, porque los sujetos tenderán a independizarse, ¿sí? Tenderán a independizar sus servicios. Bien, y por el otro lado, estos obstáculos para la evolución del trabajador en la empresa tradicional, ¿sí? Tiene que ver con la creencia, esta creencia de otra no me queda, ¿no? Acá traigo todas las frases que yo les puedo asegurar que son clásicos y que todo el tiempo recibimos las personas que estamos en coaching de cambios laborales, y también en recursos humanos, ¿no? Esta derrotera de no me queda otra, me lo tengo que aguantar.
Entonces, muchos empleados que están insertos en estas organizaciones, ¿sí?, de corte tradicional, creen que no hay más opción, que solo pueden aguantar y que en tal caso tienen que agradecer que todavía tienen trabajo. No me digan que esa frase no es típica. Bien. Deben saber, y esto es lo más importante, que el ecosistema laboral está cambiando. Y cuando digo ecosistema me refiero a un todo. Me refiero a que si estos sujetos que son parte de la sociedad están cambiando, va a cambiar todo el ecosistema a nivel general. Estamos en transición. Esto, tarde o temprano, va a estar sucediendo, ¿sí? Y entonces, lo que hay que saber es que hay muchas empresas que ya están trabajando con este nuevo paradigma, pero desde hace años, muchas que ahora están aprendiendo, que sí están haciendo este trabajo de investigación, de evaluación, pero, a ver un segundito que tengo acá unas consultas. Ah, bien, bueno, algunas preguntas las vamos a dejar para después. Ahí está, perfecto. Tiene una sección que es de preguntas, en las que ustedes pueden ir dejando las preguntas, ¿no? Y ahí mismo pueden ir indicando si se sienten identificados con lo que venimos hablando, si les va resonando un poco. Pueden dejarlas directamente escritas acá, ¿sí? Bien. Y bueno, entonces lo que les comentaba, que muchas empresas ya están trabajando bajo este paradigma y tenemos que saberlo, que no es que se va a terminar el mundo porque esa empresa no nos está dando la oportunidad de desarrollarnos, ¿sí? Hay otras opciones, hay otras opciones. Y esto después lo vamos a hacer un mantra más adelante. Bueno, después también el empleado tiene carga emotiva, ¿sí? Queda atrapado en esta posición de sufrimiento silencioso y pasivo, y también coloca la culpa en el afuera, en el empleador como injusto ante el que no puede defenderse, ¿sí? Todas estas cosas las digo entre comillas, ¿sí? Es importante que sepamos que obedece a la evolución de diferentes consultantes o empresas. Y, y bueno, como conclusión, toda esta insatisfacción, esta situación desagradable, desesperanza, lo que decanta por lo general es en enfermedades psicolaborales, ¿sí? Al no poder manifestar estas disconformidades, acumular estas broncas, ¿sí?, la persona termina explotando, quizás ante situaciones menos pensadas o hasta en ambientes que no tienen nada que ver, tu casa, con tu pareja, con lo que sea, con el gato, y suele pasar esto de la peor forma, ¿sí? Y llegan a un punto tan tenso que terminan yéndose de la empresa de la peor manera, cuando pudiendo elaborar toda esta circunstancia, podemos llegar a un buen resultado, ¿sí? Y un buen resultado no es quedarse en la empresa solamente. Un buen resultado puede ser o aclarar la situación o entender que uno se tiene que ir, pero por otro motivo, no huyendo, ¿sí? Huyendo de una situación dolorosa, que es lo que yo veo constantemente, inclusive durante los años que fui selectora, se escucha la gente que viene a entrevista el dolor del tener que irse escapándose de otra empresa. Y cómo eso nos afecta, y lo vamos a ver en uno de los puntos que afectan esta situación entre empleado y empleador, cómo las personas se enganchan en cualquier trabajo y tenemos que saber que no todo es bueno para nosotros. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ok, seguimos que tenemos bastante. Bueno, definimos un poquito lo que es la deserción laboral, porque es importante, ¿sí? Porque la deserción, cuando uno la ve como algo explosivo, como algo
¿qué le pasó? Dice el empleador, ¿no? Usted renunció de un día para el otro, pero la realidad es que es un proceso silencioso, que aunque aparentemente abrupto, puede llevar internamente de 6 meses hasta muchos años, hasta que la persona toma el impulso y decide irse. Y además el proceso interno que lleva a tomar esta decisión en el mejor de los casos, ¿sí? Es un desenlace ante situaciones que pueden ser, y esto es importante, tanto reales como fantaseadas, ¿sí? Puede ser que la persona, o la combinación de las dos, ¿no? Que la persona realmente esté pasando una situación compleja, te van a quedar 20.000 horas, hacer 20.000 tareas, lo que fuera, y también puede ser que estas cuestiones, ¿no? De que uno sienta que no está cómodo, que no le hablan bien, y muchas veces me ha pasado, inclusive con personas que trabajan en las empresas que yo estuve en recursos humanos, que hablando y clarificando lograban bajar el nivel de ansiedad y entender que por ahí eran miedos que venían de otro lugar y que bueno, hay que atacarlos desde otro lugar, ¿no? Muchas veces hasta desde terapia personal, eh, mucho antes que hacer un coaching, ¿no? Trabajar cosas internas antes de llegar a un cambio. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el término, y este sí es un término psicológico que quiero compartir con ustedes porque nos clarifica qué es lo que pasa, por qué conexión hay entre estas atribuciones de poder y la deserción laboral. Bueno, les presento el fenómeno, se llama contrato psicológico, ¿sí? Y es el fenómeno más importante y que va a marcar cómo va a ser la relación entre el empleado y el empleador a futuro. Bien, a ver, antes de avanzar, voy a ver si hay alguna consultita. Bueno, acá me pregunta, por ejemplo, Cristian pregunta, ¿qué pasa cuando el empleado siente culpa al marcharse, aunque no sea reconocido? Esa culpa es parte del proceso, porque esa culpa obedece un poco lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Obedece a cuestiones que quizás son anteriores a esa empresa o a esa persona con la que tenemos una relación conflictiva, obedece a temas internos nuestros de nuestra vida personal o de nuestra historia personal que tenemos que elaborar, que tenemos que transitar para luego poder encontrar una vía diferente laboral y que lo laboral, lo vamos a ver más adelante, no se convierta en un espacio de replicar nuestra historia, ¿no? A ver, leemos un poquito más. Acá dice, bueno, espectador anónimo, no me dice tu nombre, pero comentás que parece una radiografía donde trabajás, es así. Yo me baso en lo que me dicen muchas personas, ¿no? Que me comentan sus experiencias, como les decía. Acá Octavio dice, hay una increíble carga emotiva de desmotivación por diferentes factores en el trabajo y el personal solo cumple el horario. Eso lo vamos a ver, Octavio, ahora más adelante. Bien. Acá dice Karina, los ejemplos referidos hasta el momento se refieren a trabajo donde existe la posibilidad de home office. Como se observa estos paradigmas nuevos en aquellos empleados y empleadores en donde no se dispone de esta disponibilidad, perdón, pero no alcanzo a leer. De igual manera, me agradaría ampliar estos paradigmas para empleos no cualificados, donde el poder, perdón que tardo un poquito en leer, del empleador es todavía muy fuerte. Ejemplo, vivencial, guardias de seguridad, personal de limpieza y demás. Exactamente. Estas empresas son las empresas que ahora en este momento estamos transicionando, pero en algún momento, no sé si Karina es tu experiencia o es alguien conocido, quizás vos quieras seguir trabajando en ese rubro o no, o descubras otra cosa. A mí me pasa que llegan consultantes de puestos que nada que ver
con lo que vienen haciendo y cambiaron su vida al 100%, al punto, no sé, creo, por ejemplo, ha pasado directores que vienen y dicen, yo no quiero más esta vida, y se dedican a hacer un emprendimiento de cuadros. Y por favor que es así, yo estoy en el mundo emprendedor y les puedo asegurar que es una tendencia muy fuerte. Entonces, hoy tenemos una danza de dos personas. Estas personas, como decís vos, Karina, que no incorporan nuevas metodologías, que si bien damos el ejemplo home office, no todas las empresas son home office. Yo siempre explico, por ejemplo, yo trabajé en metalúrgica, hay un área que se llama matricería, que en donde hacen moldes para hacer los productos, y eso tradicionalmente siempre la matricería estuvo en la empresa, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Se pide afuera el trabajo, el matricero trabaja afuera, el diseñador trabaja afuera, y hasta lo piden afuera del país, y traen la matriz importada. Entonces, fíjense cómo funciona esto, ¿no es cierto? Y cómo va cambiando en ámbitos en los que hasta ahora no era pensado. Entonces, lo que más me gusta de mi trabajo es poderles traer estas nuevas visiones que rompen estos esquemas que creemos que van a seguir siendo así y que tenemos que seguir sosteniéndolas porque otra no nos queda, porque no es así, ¿sí? Bueno, acá leo rápido, así podemos avanzar, porque si no después, bueno, después seguimos, me quedan un par ahí. Espectacular lo que fueron comentando, la verdad que les agradezco, es un poco la dinámica que quiero tratar de reproducir y probar en este webinar, porque es diferente, no es que estamos enseñando algo para que repliquen, sino que estamos conociendo algo nuevo para cambiar nuestra forma de vivir. Bueno, contrato psicológico. Así como existe un contrato en papel, pongo en el mejor de los casos porque a veces no existe, a veces es una alta temprana, a veces ni eso, existe un acuerdo de incumbencias, ¿sí?, que cada parte en esta relación laboral encarna a la hora de entrar a un trabajo, ¿sí? Bueno, el contrato en papel habla de sueldo, horas de trabajo, tareas, cargos, responsabilidades, beneficios, etc. Pero también existe un contrato entre partes que es de naturaleza psicológica y de orden inconsciente, de lo no dicho. Esto que nos encanta a nosotros los psicólogos todo el tiempo decir lo no dicho, perdón, que tiene que ver un poco con esta atribución de poder. Por eso empecé a explicarles un poco de qué se trata la atribución de poder. En este contrato se consolidan las atribuciones que cada integrante en esta relación, ¿sí?, hace del otro y de sí mismo dentro de esa relación. Ahora, ¿cuál es el problema, ¿no?, de esto? Siempre tenemos un problema a resolver. El problema es cuando sentimos que algo de esa relación laboral, ¿no?, viola esos derechos y garantías que entendimos que íbamos a adquirir al ingresar, ¿no?, que para nosotros estaba súper claro que iba a ser así. Una o ambas partes interpretan una traición a su confianza, pero no alcanza a discernir, ¿no? Esto, no lo alcanza a ver, que esa expectativa quizás está proveniendo desde su solo punto de vista, ¿sí?, de la persona que se siente traicionada. Quizás el otro ni se enteró, lo que no quita que quizás del otro lado sí esté pasando una exigencia que no sea correcta o no. Pero no hay una intención clara de hacer eso, ¿sí? Entonces, el empleador, desde el punto de vista del empleador, suele, cuando siente que se rompe digamos, este contrato, siente que el empleado no sirve, ¿no?, que algo falló, que falló la selección, que no funciona. Y bueno, muchas veces la salida de esta relación es la desvinculación. Y en el caso del empleado, lo que va a pensar es que el empleador es un ingrato, ¿sí?, que no cumple con su expectativa, ¿sí?, y la salida
digo, en el mejor de los casos la renuncia, porque a veces es toda una situación muy conflictiva en la que la renuncia es como el último recurso después de meses de luchas y de cuestiones que realmente son evitables porque son dolorosas para el ser humano, aunque esa persona piense que no, sí, a la larga son dolorosas. Ok, pero no todos sucumben ante una falla de este contrato psicológico. ¿Y en qué va esto? ¿No? Existen personas que tienen formas más saludables de transitar y de intentar resolver esta situación de la mejor forma posible, ¿sí? Buscan esclarecer su percepción acerca del inconveniente. No quiere decir que no lo tengan, todos tenemos expectativas. Recuerden siempre las relaciones, no me voy a meter, pero recuerden las relaciones como son, cuando uno conoce a alguien. Y después cuando ya lo va viendo que hay cosas que no eran lo que uno pensaba, ¿no? No vamos a hablar de idealización ni nada, simplemente es una atribución de una característica que al no tenerla, no es que nos sentimos mal, es peor que eso, vamos a reclamar que esa característica esté. De eso se trata un contrato psicológico sin los recursos para poderlo clarificar, ¿no? Entonces esta persona, que sí tiene los recursos, va a intentar aclarar esto, va a intentar ver que esto es un problema externo, intenta llegar a un acuerdo de una manera explícita para que no se vuelvan a ocurrir estos malos entendidos y haya este desgaste en la relación. Y como último recurso, si la otra parte no muestra interés en solucionar estas cuestiones de vínculo, bueno, define retirarse de la empresa, pero ya no escapando, sino por un crecimiento personal, porque esa empresa no le puede dar lo que considera que se merece. Ok, acá esta parte es en la que yo les voy a pedir que me vayan comentando si se sienten identificados con alguno, después lo voy a ir leyendo y vamos a ir aclarando. Estos son ejemplos de eventos que pueden ser interpretados como traición a este contrato psicológico. Bien, y vamos a ver en ellos cuál sería la salida según el nuevo paradigma. ¿O qué salida tenemos que buscar nosotros en nuestra evolución personal? Bueno, acá en esta plaquita le voy a mostrar los que yo recorté, lo que no quita que haya otros, y si hay otros los invito a que me lo dejen acá en preguntas. Que bueno, yo después ahí lo voy a nombrar, espero que nos dé el tiempo. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos. Ok, tratemos de apurar un poquito. Bueno, el primer evento es relacionado con el reconocimiento. Bien, vamos a hacer una mención rápida de cuáles son el reconocimiento, valores personales, el flechazo que ahora lo voy a explicar. Cuando la exigencia laboral supera el desempeño saludable, las posibilidades de crecimiento están reservadas para otros, relaciones conflictivas con superiores. Bien, eventos relacionados con el reconocimiento. Son estos tres ejemplos, ¿no? Falta de reconocimiento de logros, capacidades, habilidades, falta de reconocimiento del desarrollo del empleado dentro de la empresa en relación a saberes adquiridos y funciones realizadas, ¿sí? Otro es cuando no es reconocido el crecimiento durante el tiempo que ha prestado servicio en la empresa y no se recategoriza ni se paga acorde al desafío. No sé si les suena esto. En estos casos, el empleado focaliza el indicador de crecimiento en el afuera, aunque conoce sus competencias y ve su crecimiento, pero necesita un otro que lo legitime. ¿Bien? Entonces, desde el nuevo paradigma, las respuestas serían comprender que del otro lado hay personas comunes y corrientes como uno, que se equivocan, sea quien sea el dueño, el director, lo que sea, tienen errores en su juicio de valor, y que nos digan que no servimos para algo no significa que no sirvamos para eso. Bien. Esto no significa vivirlo pasivamente,
sino entender que nuestro valor personal no debe pasar por el ojo ajeno. Por otro lado, autorreconocer el valor propio y medirlo contra nuestro propio rendimiento, ¿no? Puse el día anterior, pero medir el rendimiento de Cintia de hoy con el de hoy a la mañana, con lo que hice ayer, con el webinario de hoy con el anterior, ¿no? Hacer un autoanálisis de mejora continua propia y no en función de un otro. Porque cuando nos medimos en función de un otro, lo que hacemos, nos estamos midiendo en función de algo que no somos, de un ideal que no somos. Y por último, reforzar desde este paradigma la autoconfianza y evitar sentimientos de desesperanza, ¿sí? Por dos motivos. Y este es el mantra que les voy a pedir, repitamos todos, porque no es la única empresa que existe, porque no es la única forma de llevar a cabo nuestra ocupación. Este va a ser nuestro mantra, así que la próxima yo les pido repítanlo mentalmente. Bien. Los otros eventos son los relacionados con los valores personales, ¿sí? Que esto es un caso puntual, que después me van a comentar en comentarios si les ha pasado. Exigencia de tareas que traicionan un valor personal. Yo siempre traigo un ejemplo, tengo muchos para traer, pero una vez vino una persona que trabajaba en liquidación de sueldos y le tocaba liquidar sueldos ficticios. Entonces tenía que liquidar 8 horas cuando la persona hacía 14. Y esas diferencias de horas se las pagaban en mano a la persona, a los empleados, y no les liquidaban nada y se las pagaban como normales, no con un plus de horas extra. Entonces le hacían dar la cara a esta persona, porque el dueño no daba la cara, y esta persona de recursos humanos era la que tenía que decirle al empleado que las cosas son así. Eso generó en esta persona un burnout muy fuerte, se enfermó, tuvo ataques de pánico y gastritis, para que tengan una idea, hasta que luego, bueno, del ataque de pánico entendió que se tenía que ir, que no era el lugar, porque la empresa tiene esa forma de hacer las cosas. Entonces, pretender uno que la empresa cambie no va a cambiar, el que tiene que buscar otro camino y otro destino es uno entendiendo el propio valor y entendiendo que ese valor puede ser valorado en otro lugar, ¿no? Recuerden el mantra. Ok, bueno, en estos casos el empleado se siente forzado a realizar un acto que considera incorrecto desde sus valores, cree que debe cumplir con ese mandato porque no le queda otra opción, ¿sí? Suele ser, la verdad, la fuente de desgaste más grande que producen las empresas. Desde el nuevo paradigma, la traición a un valor personal es el botón rojo, ¿sí? No se queda un segundo en ese lugar porque es el indicador de que tiene que irse a otro lugar o que tiene que plantear su disconformidad. Y ante la negativa de una modificación o una mejora, se va de la empresa. Después, bueno, esto de flechazo, ¿no? que yo le puse ese nombre porque es muy interesante cuando las personas ingresan a un trabajo, no todas las veces están conformes con todos los aspectos de este acuerdo, ¿no? Que puede ser psicológico, no se daría cuenta, pero lo que es manifiesto a veces no está de acuerdo, pero de alguna manera, ya sea porque la oferta le parece muy interesante, o la empresa, quizás no la oferta, pero la empresa, y tiene en su mente el que cree la posibilidad de que va a poder escalar, y entonces dice, bueno, me lo voy a aguantar un tiempo, o simplemente cuando necesita la plata, se nubla esta percepción. Y es muy importante poder percibir cuando algo de la propuesta laboral no nos gusta, porque a la larga nos va a pesar y va a ser, volvemos a las relaciones, ¿no? Va a ser esto que después, cuando yo empiezo a ver ciertas cosas que no me gustan, no quiero estar más ahí. Y termino de la peor manera y termino
despechado prácticamente. Y bueno, desde el punto de vista de la empresa, se alimenta la creencia, ¿sí? En que el trabajador va a estar eternamente en la empresa, ¿sí? Sea cual sean las condiciones, y con la creencia bien firme de que no va a conseguir otra cosa mejor. Falso, bien grande pongo falso, porque esto también lo creen los empleados. Y la realidad es que cuando empezamos a autoconocernos, empezamos a ver la riqueza de posibilidades que tenemos. Les puedo garantizar que cualquiera que esté ahora en este momento viendo por una computadora o por un teléfono este video, ya tiene las herramientas para poder generar algo diferente en su vida y algo nuevo y algo que le guste y lo motive. Se los puedo asegurar. Bien. Los eventos relacionados, ya falta poquito, vamos que ya vamos cerrando. Los eventos relacionados con este dicho, cuando la exigencia laboral supera el desempeño saludable. Bien. Y acá seguro van a llover los, a mí me pasa, porque es muy común y está siendo muy normalizado ahora en este periodo de home office, en donde no hay hora, no hay un límite físico de corto, a esta hora me voy, salgo de la puerta, no, uso mi teléfono personal para los mensajes, mandan un mensaje y me dicen, no, te lo mando para que lo veas cuando puedas, y te lo mandan, vos terminaste tu tarea a las 6 y te lo mandan a las 7. Bueno, hay algo que falla, tu teléfono personal. Entonces, ese tipo de cuestiones es este tipo de exigencia, ¿no? En donde lo que se evalúa por bien o por mal al empleado en función de la cantidad que hace, cantidad de horas, cantidad de presencia, cantidad de tareas, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que no les gusta el home office y prefieren que un empleado esté 9 horas no haciendo nada, o de esas 9 horas haciendo 3 y el resto no haciendo nada, a que esté en su casa por miedo a que esté haciendo otra cosa, ¿sí? En donde se ve esto de, de que, bueno, no toleran los tiempos naturales de los humanos o las necesidades humanas son comprendidas como pérdida de tiempo, ¿no? Y pasa, aunque no lo crean hoy en día, empresas en donde pedir un permiso médico es visto como una falta de respeto, es visto como un abuso, ¿no? Como un ventajismo. Entonces, eh, todo esto genera un estado de sobrecarga y burnout en el empleado difícilmente reversible. De acuerdo al nuevo paradigma, cuando, cuando el empleado llega, ¿sí?, a un resultado, ya puede cortar su jornada laboral. Hay empresas en las que están orientadas al resultado. Si el empleado entiende la responsabilidad de su tarea, en lugar de acuñar temor o ser sancionado, comprenderá claramente la importancia que tiene su función en el proceso productivo. Aumento de aportes y productividad, fruto del sentimiento de pertenencia y responsabilidad en sus funciones, ¿sí? El empleado deja de ser empleado para ser una persona que está poniendo que su cuerpo es su trabajo, ¿no? Y que se valora por su trabajo y por su capacidad productiva. Definitivamente va a ser una persona más confiable, más creativa, eh, más productiva, ¿sí? Que realmente pueda aportar un diferencial a la empresa. Eso es el nuevo paradigma y es lo que está un poquito complicado para estas empresas de corte tradicional. Ok. Bueno, después tenemos los eventos que tienen que ver con la creencia en que las posibilidades de crecimiento están reservadas para otros. Bueno, el empleado cree que no le darán la oportunidad de crecer, en algunos casos se piensa que el desarrollo queda reservado a otras personas cercanas a los directivos, por ejemplo, ¿no? Pues de recursos humanos o lo que fuera, amigos del jefe. Si bien es posible que esto sea algo real, porque puede ser,
Lo peligroso acá es el efecto psicológico sobre el empleado que ve esto y piensa esto, porque lo que refleja es un desvalimiento personal, ¿sí? En donde entiende que no tiene oportunidad, cuando en realidad la tiene, quizás no la tiene en ese ámbito, pero lo va a tener en otro, porque lo importante acá es el valor que cada uno tiene y que reconoce cada uno. En sí la realidad puede ser compleja, y esto va para todos los casos, pero cuando la filtramos de forma negativa, lo único que hace es eternizar el problema. Por lo contrario, cuando la analizamos de una manera objetiva, ¿sí? Y buscamos una solución, es más probable de que encontremos la respuesta que viéndola de una manera derrotada. Bien, y bueno, ya para ir cerrando un poco los temas puntuales, los eventos relacionados con relaciones conflictivas con superiores, que también es otro de los indicadores de enfermedades psicolaborales bastante frecuentes. Estas relaciones conflictivas laborales afectan el estado de ánimo, salud psicológica, estabilidad vincular, salud física también. ¿Se acuerdan el caso que les comenté recién de gastritis, cefalea, dolores corporales, etcétera? Inclusive fuera del trabajo. Hay gente que vuelve a su casa y duerme todo el fin de semana, no tiene ganas de hacer nada. Y con, bueno, la esfera íntima, ¿no? Los cercanos, que son con los que nos podemos descargar, cómo nos afecta. Entonces, cuando sucede un evento de este estilo, es imprescindible que se busque el trabajo sobre la historia personal, ¿sí? Y esto se los digo desde la psicología. Yo siempre les comento que si bien capacito y trabajo en coach, todos los que pasen por mis cursos van a trabajar desde lo interno, desde la base. No es un trabajo externo, no es aprender a hacer un currículo, no es aprender a hablar bien en una entrevista. Acá tenemos que trabajar nuestras verdaderas limitaciones, los que no nos permiten encontrar nuestro valor personal. ¿Sí? Todas estas lealtades, ¿no?, que solemos tener y demás, ¿qué nos lleva a repetir en el ámbito laboral estas situaciones no elaboradas, ¿no? Como dice acá la frase trillada, ¿no? De lo que resiste persiste, y esta es mía, lo que no se elabora retorna con nuestros rostros, porque esto es así, ¿sí? Entonces, como hablábamos antes, no significa que no haya una apoyatura real, que no tengamos una persona difícil o un psicópata, porque puede pasar, está en el ámbito laboral, abundan, sobre todo en jefaturas, pero tenemos que entender que nosotros quedamos enganchados a ese discurso y es lo que tenemos que trabajar y elaborar. Entonces, siempre recomiendo algún proceso terapéutico, el que ustedes sientan que sea el más cómodo. Puede ser terapia psicológica, psicoanalítica, sistémica, coaching algunos, counseling otros, lo que sea que les sirva para poder entender qué les está pasando más allá del aquí y ahora, ¿sí? ¿Qué, qué es esta realidad? ¿Qué está reeditando del pasado? Porque es la única manera de poder resolverlo y de que no se vuelva a repetir en el futuro. Porque si no es cambiarse de camisa, y cambiar de trabajo es cambiarse de camisa, y no es la idea. Muy bien. Bueno, la idea de este webinar era, como les comenté, brindar una mirada multifactorial, ¿sí? Para que, ya que están presentes, y la verdad que les agradezco porque están todos, están todos presentes, siguen los mismos que entraron antes, para que tanto empleado como empleador, que como les comenté hoy hay personas que están trabajando en empresa, hay profesionales, hay directores y jefes de recursos humanos, puedan comprender el efecto de sus conductas en el otro, que podamos empezar a empatizar un poco y empezar a cambiar el sistema de adentro, ¿no? Porque muchas veces los cambios siempre estamos esperando que vengan de afuera. Y
sepan que los estamos haciendo entre todos. Entre todos estamos o afirmando un paradigma o cambiando hacia el otro con nuestras acciones. Que la relación laboral es de a dos y que muchas veces se desgasta en base a malos entendidos y creencias unilaterales. Esto nos ayuda a poder entender la fuerza que tiene el poner voluntad en esclarecer, ¿no? En escuchar al otro, en poder defender los diferentes puntos de vista y llegar a un acuerdo manifiesto y no fantaseado. Después, bueno, que trabajar la dinámica laboral se abre, ¿sí? Abre la posibilidad de reparar daño en estos vínculos, ¿sí? Que digamos que si vos que me estás escuchando estás en el ámbito de recursos humanos y tenés la posibilidad de trabajar entre estos dos mundos, sepas que tenés una posición muy importante de bisagra para poder trabajar en este daño de vínculos, ¿sí? Y que bueno, que el trabajador pueda descubrir su aporte de valor en el circuito productivo, que pueda reforzar su autoestima y por lo tanto comprenda el valor de su capital laboral, ¿sí? Ahora vamos a leer un poquito, a ver si nos quedó algo pendiente para comentar. A ver. Pebe Ingeniería dice, también las personas cambian de trabajo por mejores pagas, mejores condiciones laborales, mejor trato, mejor proyecto laboral, mejor futuro de crecimiento, mejor capacitación, entrenamientos pagos, etc. Ante esto, ¿qué pueden hacer las empresas? Justamente, es la evaluación profiláctica de ver qué es lo que está necesitando esa persona, ¿sí? ¿Cuál es apuntar a qué es la satisfacción de esa persona? Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? De darle importancia, que era uno de los puntos, darle importancia a esta elaboración previa a que la persona se vaya. ¿Qué es lo que está necesitando? ¿En qué está fallando la empresa en su parte de ida y vuelta, no? Muy bueno. Javier, ¿por qué hay empleados? Acá dice, ¿por qué hay empleados de igual jerarquía, entiendo, que puso acá, que por su antigüedad se creen jefes de sus compañeros, ¿sí? Sin que nadie haya otorgado ese cargo? Bueno, esto es muy interesante y no lo puse acá, pero tiene que ver con que muchas veces, ustedes vieron el caso de los hijos de papás que se llevan mal, en donde hay veces que la criatura le responde al papá como si fuese la mamá. Bueno, los niños suelen encarnar las cosas no dichas entre los adultos. Y nos pasa a veces como empleados que tomamos ese rol o ese deber ser que la empresa pide y lo replicamos con nuestros compañeros, ¿no? Si bien acá no está desarrollado, tiene mucho que ver con este empleado que está desde otro lugar, está intrincado en este paradigma antiguo, ¿no? En el que si agarro bien el látigo, voy a ser reconocido y me van a valorar de alguna manera. Bien, bueno, para ir cerrando y con respecto a unas consultas que me dejaron, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Y lo que podemos hacer es tratar de trabajar, ¿no? En esto del proceso terapéutico que les recomendé en su momento, desde lo individual, obviamente, pero después sí trabajar desde el coaching, ¿sí? O desde los cursos, por ejemplo, el curso que damos acá en la facultad se llama Estrategias y Recursos para un Cambio Laboral Efectivo, en el que hacemos todo este proceso de autoconocimiento, de elaboración de marca, de coaching para cambios laborales, ¿sí?
Se trabaja en 3 etapas, una primera etapa de elaboración interna, de trabajo fuerte, en el que podemos encontrarnos con recursos que pensamos que no teníamos, y que son novedosos, porque son nuevos recursos que nos sirven para tener nuevas ocupaciones, ¿sí? Y este conocimiento nos ayuda a adquirir este poder, ¿sí? Que tiene tu fuerza laboral en el circuito productivo. Después, por otro lado, generas un proyecto laboral a futuro, mediano, largo plazo, en el que, bueno, por ejemplo, puedas entender cuál es tu marca distintiva, ¿sí? Reconocer qué te diferencia de otros y qué oportunidades tenés en función de ese diferencial, ¿sí? A entender y elegir en dónde vos querés poner en marcha eso, sea un emprendimiento, sea un cambio laboral o sea desarrollando tu profesión. Y por otro lado, bueno, digamos directamente, una tercera parte que tiene el curso te enseña todas estas técnicas duras que tienen que ver con poderse comunicar mejor, ya sea con un cliente o una entrevista laboral, cómo presentarse en un currículum vitae, ¿sí? Cómo generar una búsqueda laboral. Así que si ustedes tienen interés, van a dejar el link acá y si no va a estar linkeado en el webinar seguramente para que ustedes puedan entrar y conocer un poquito más acerca del curso. Así que bueno, les agradezco mucho la presencia y bueno, estamos acá disponibles, les agradezco porque están todos y nos extendimos un poco más de, digamos, del tiempo que correspondía. Así que bueno, les agradezco sinceramente a todos por la colaboración y bueno, nos estamos viendo próximamente. Gracias.